Yo tenía 14 años y estaba en tercer año de bachillerato. Y me escapé del colegio con mis amigos y fuimos a la avenida Perimetral en San Antonio de los Altos, en mi pueblo, porque estábamos envalentonados y porque entendíamos lo que era la democracia, la libertad de expresión, y nos las estaban quitando y sentíamos que éramos todopoderosos y salíamos a la calle. Yo no sabía lo que era una bomba lacrimógena, ni entendía si la bomba lacrimógena te mataba o no te mataba. Cuando me cayó por primera vez en los pies, me empecé a asfixiar y pensé que me moría. Ahí, obviamente, con todo lo que pasó y este primer golpe a las protestas, te echas para atrás, te asustas, te recoges. Empezaron a incrementar los problemas en mi país, la escasez, la falta de medicinas, la falta de alimentos, la falta de gasolina. Todo esto empezó como a hacer una crisis muy grande y una ebullición muy grande en el país. En el 2011 teníamos mucha presencia de médicos cubanos en el país. Había muchos centros de salud integral, se llamaban CDIs, que los plantaban en los barrios de menos recursos. Yo estaba haciendo un curso de enfermedad voluntaria en el banco de sangre con mi mamá y me dio una parálisis facial, porque el banco de sangre es muy frío. Y salí, me monté en el auto y me dio un golpe de calor y me dio una parálisis facial. Lo que teníamos cerca era un CDI. Y mi mamá sale corriendo y me lleva al CDI. Apenas entramos al CDI, con mi cara dándoseme vuelta, le dicen a mi mamá, ¿usted es chavista? Y mi mamá le dice, ¿qué me estás preguntando? Que si usted es chavista, porque si no, no la podemos atender. Ni a usted ni a su hija. Y a mí la cara se me estaba dando vuelta. Y era un médico cubano en mi país diciéndome que no se me podía atender. Vino una enfermera, también cubana, vio lo que estaba pasando, me agarró por el brazo, me metió y me atendieron y pudieron revertir la parálisis facial que yo estaba atravesando. En ese momento fue como, ¿qué es esto? ¿Cómo es que depende de si yo apoyo al gobierno o no que se me atienda en un centro de salud integral, además atendido por gente que no es venezolana? Estaba estudiando para ser enfermera voluntaria. Fui enfermera voluntaria en el hospital de niños durante un año. Al año me fui porque no espiritualmente no aguanté más lo que yo vi en el hospital de niños de Caracas. Estaba en la unidad de quemados y vi como una niña se le infectó una herida por la cantidad de polvo que tenía el hospital porque se estaba cayendo. Esa niña falleció. Y yo no aguanté más. Y dejé de ser enfermera voluntaria. Esto fue en el año 2011. Llegó el 2014. En el 2014 ya yo estaba en la universidad. Pues de que llega Maduro al poder, empiezan las protestas más heavies en Venezuela y llega el primer éxodo masivo. ¿Por qué? Porque matan una cantidad de estudiantes tremenda. En ese momento me volví a envalentonar, estoy en la universidad, yo tengo que pelear por mis derechos, si nuestros padres no pelean, peleamos nosotros, los viejos que se queden en casa. Salimos. Yo estudiaba en la Universidad de Bellas Artes, en la Alejandro de Humboldt. Estaba a 5 cuadras escondidas con mis amigos cuando recibimos la noticia de que mataron a Basilda Costa. Basilda Costa estudiaba en la misma universidad que yo. Y en ese mismo momento se llevaron a 2 de mis compañeros de clase. Los torturaron durante 2 semanas. Cuando volvieron de ser torturados, a uno lo mandaron a Portugal y al otro lo mandaron a Australia. Lo más lejos que podían mandarlo sus padres para tratar de limpiarles un poco el espíritu del nivel de trauma y de desgracia que vivieron 2 de mis compañeros de clase durante las torturas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Me volvió a asustar, claramente, y me volvió a guardar. Después de esto, llega 2016 y 2017. La masacre más grande de estudiantes que vivimos hasta ahora en esa época. Volvimos a salir los estudiantes. Ellos empezaron a salir y se empezaron a parar en la avenida de adelante, los empezaron a matar, nos empezamos a asustar. Y a las mujeres de nuestro país nos daba mucho dolor sentir que eran solo los hombres los que estaban al frente. Pero yo tenía mucho pánico. Una de mis amigas de la infancia estudiaba ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. Y ella dijo, ¿por qué no nos organizamos para ayudarlos de alguna manera y empezamos a armar bombas molotov? Porque ellos no tienen armas y está viniendo la guardia con armas y se necesitan defender de alguna manera. Y yo me sentí cual heroína absoluta y fui al Texas City, que era un restaurante que quedaba en la avenida perimetral de mi pueblo, y me junté con todas las mujeres ahí a armar bombas molotov y me sentí poderosa armando mi primera bomba molotov y pasándola y armando las canastas para dárselas a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros papás. Más o menos 30 horas me duró la sensación de heroísmo, porque apagó a mi amiga, no se la llevaron, pero al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de su casa y se llevaron a su mamá. 5 hombres. La torturaron, la golpearon en el camión y cuando ya se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los 5 para que su hija dejara de incentivar a otras estudiantes de hacer lo que estábamos haciendo. Mi amiga se fue a España. Nunca más volvió, claramente. En ese momento yo seguía en el país y mi hermano seguía queriendo ir a las marchas. Y él quería ir. Él estaba harto de la delincuencia, harto de no poder trabajar. Mi hermano es abogado. Harto de ver cómo se pasaba nuestra Constitución por los peores lugares del cuerpo. Entonces yo sabía que si la única oportunidad que yo tenía para que mi hermano dejara de estar en peligro era que yo saliera con él. Porque si yo no salía con mi hermano iba a estar al frente de las protestas en mi país. Y a mi hermano lo podían matar. Entonces yo salía con pánico
con mi hermano a las calles de Caracas, porque ya después de San Antonio nos fuimos a Caracas. Ya yo no estaba peleando por nada, yo me quería ir. Yo tenía miedo. Yo quería que no mataran a mi hermano. Ese año mataron a Niomar Lander, una de las insignias más grandes de las muertes de los estudiantes. Tenía 17 años y se iba a ir del país. Y hay un video muy icónico de él diciendo: yo me voy a ir porque acá no tengo futuro, pero la verdad es que yo no me quiero ir. Y si me matan, no me dejen morir. Y ese mismo año decidimos convencer a mi familia de que tenían que empezar a irse también, porque para nosotros era muy duro irnos del país y olvidarnos de nuestra familia, cosa que tuvo que hacer mucha gente. Nosotros estábamos haciendo una fuerza terrible como familia para que no nos pasara. Convenció a mi mamá de que se tenía que venir. Y voy a Venezuela a ayudarla a organizar la venta de las cosas de la casa, a llevarle medicinas a mi madrina. Mi madrina tiene lupus eritematoso. Si no toma cloroquina, se muere. Y yo viajo a Venezuela con 5 cajas de cloroquina en la maleta y 2 kilos de harina pan, que era lo que me alcanzaba en ese momento. Y en el aeropuerto de Maiquetía me para la Guardia Nacional y me meten en una oficina 2x2 y me empieza a desnudar parte por parte. Me mandan a quitarme los zapatos, me mandan a quitarme los pantalones, me mandan a quitarme la chaqueta, me mandan a quitarme la camisa. Me abren la maleta, me ven las medicinas y me dicen: ¿cuánto tienes? Yo como: ¿cuánto tengo? Sí, ¿cuánta plata tienes? Yo le digo: yo no tengo plata, y tenía 6.000 pesos argentinos en efectivo en la cartera. Y él me dice: agarra este teléfono y llama a alguien, porque hay alguien que tiene plata. Y tú medicinas la necesitas. Y no nos olvidemos que en esta negociación yo estaba desnuda, con 2 hombres armados y uniformados, con el uniforme con el que juraron proteger al pueblo venezolano frente a mi bandera y frente a Chávez en un inicio y después Nicolás Maduro. Desnuda frente a la Guardia Nacional, secuestrada en el aeropuerto de mi propio país. Decidieron dejar entrar a mi mamá. Cosa rarísima, en un aeropuerto, que ella no tenga boleto, que no tenga el pasaporte, la dejan entrar para el aeropuerto, para que pase a la oficina y con una tarjeta de débito le pague la plata al tipo para que me liberen. En débito. Me voy a mi casa, llorando, en pánico, con mi mamá. No me hicieron nada. Se quedaron con los 2 kilos de harina pan. Llegamos a la casa, organizamos todo, organizamos una venta de garaje. Mi mamá ya tenía boleto. El boleto de mi mamá salía el día después que el mío. Y yo cuando me iba tenía miedo, y tenía miedo, y tenía miedo. Sentía rara. Me monto en el avión, vuelo 9 horas para Argentina. Aterrizo y me encuentro con Rubencho, mi padrastro, que es como mi papá, sentado en el Habana de Ezeiza, que conocemos todos, con la computadora abierta, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome: necesito que transfieras todos tus ahorros porque secuestraron a tu mamá. Porque una vecina era novia de un guardia nacional y el patio de mi casa daba a la casa de ella. Y le dijo al novio que mi mamá estaba vendiendo todo porque se iba del país. Y llegó la Guardia Nacional y secuestró a mi mamá con mi ahijada de 2 años. Y la metieron en una celda y le dijeron: usted tiene dólares porque usted se va del país. Denos los dólares y nosotros la soltamos. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Y yo transferí todos mis ahorros para que liberaran a mi mamá. Después de eso, convencí a mi abuela. Y mi abuela me dijo: la única manera de que yo me vaya del país es que tú me vengas a buscar. Porque yo le tengo miedo a los aviones. Ahorré toda mi plata y me fui para Venezuela. En ese momento se me venció el pasaporte. Y con lo que me quedaba de la platica, me fui para el Saime. Y en uno de los baños de ese lugar, le tuve que dar $1.000 por debajo de la puerta a un funcionario para que me dieran mi pasaporte. Y yo me sentía una traficante de droga, una criminal que estaba pagando por debajo de la puerta por su identidad. Y salí de ahí y había miles de venezolanos en la puerta mirándome como una criminal y gritándome que yo era una hija de puta. Porque yo sí les podía pagar y sí podía tener mi pasaporte y ellos no. Y yo me llevé a mi abuela ese día de mi país sintiéndome una criminal, sintiéndome una traidora, sintiendo que me aprovechaba de la gente. Y yo nunca más volví después de ese momento. Yo cuento esto y yo cuando lo estoy contando tengo miedo a que nunca más me renueven mi pasaporte, porque lo estoy contando. Después en el 2019, porque pareciera que en ese momento ya me traje a mi abuela y se me acabó. No, en el 2019 yo tenía tiempo trabajando en medios de comunicación. Y a un tío en Venezuela, que en paz descanse, le dio un infarto. Me llamaron de Venezuela para pedirme: ayúdanos con algo. Llama a alguien, porque no nos los están aceptando en ningún hospital. Y yo estuve desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde llamando a todas las personas que yo conocía, como que yo te empecé a llamar a ti, empecé a llamar a Sucre, le empecé a llamarlos a todos, a ver si a Jairo, si tiene un periodista en Venezuela que conozca a alguien del gobierno, alguien que me dé algo. Y a las 3 de la tarde yo conseguí el contacto y me dieron apertura en el Hospital Militar de Caracas para que lo ingresaran. Lo ingresaron y cuando lo bajaron de la ambulancia, mi tío se murió. Fue casi 12 horas con un infarto. Mi tío se murió. Y yo lo vi por TV. A nosotros nos pasaron tantas cosas. Yo estoy lejos de ser la venezolana más desdichada del país. Pero lejos, ¿eh? Yo no soy ni la hermana de Basil Costa, ni la prima de Niomar Lander, ni ninguna de esos. Más allá de la muerte de mi tío, a mí no me mataron a nadie en la calle. Entonces, si después de todo esto que yo viví, me despierto el sábado 3 de enero con la noticia de que se llevaron a Maduro y que volaron en pedazos del cuartel de la montaña donde descansaban en paz los restos de Chávez, tengo derecho a celebrar, tengo derecho a alegrarme, porque ellos me contaminaron el alma y me contaminaron el corazón. Y si yo siento una justicia amarga, porque por lo menos a ese dictador y asesino se lo lleven de mi país,
Permítanme celebrar. Permítanme ser feliz, que a nosotros nos han quitado demasiado. Hasta eso nos van a decir que no podemos hacer. Nos van a seguir mandando a la calle, al venezolano, a que lo sigan matando. Nosotros ya salimos a la calle en el 2014 cuando ni siquiera lo podían ver por televisión porque estábamos censurados. Porque la censura mediática era tan brutal y tan bestial que ni siquiera lo podían, ni siquiera te puedo decir, lo veías por TV, no lo podías ver por TV, porque estábamos encerrados. Porque el año pasado fuimos a elecciones y tuvimos la prueba más grande de que el pueblo venezolano está harto de esto. Y nos lo robaron y llamamos a la OEA. Y pedimos que se revisaran uno por uno los votos de Maduro. 16 países se abstuvieron en la OEA, la Organización de Estados Americanos. Se abstuvieron. Y gracias a eso nosotros perdimos la última vía legal y democrática para salir de este gobierno. Entonces perdónenme si por un segundo me alegro y no pienso en la soberanía de la región. Perdónenme si la región en ese momento tampoco pensó en la soberanía de mi país. Rubencho, mi padrastro, está en Caracas en este momento. Tipo con el rigor periodístico más grande que conozco. Tipo no puede publicar una historia porque tiene miedo de que se lo lleven. El venezolano hoy está en silencio dentro de Venezuela. En silencio, asustado, comprando comida, pidiéndole a todas las personas que salen de la casa que eliminen los contenidos que tienen en sus teléfonos, que eliminen los mensajes que le mandan a sus familiares que están afuera. Porque si te quitan el teléfono y ven que tú estás celebrando la caída de un dictador, te van a llevar preso y te van a torturar. Cuando me preguntan si no me duelen las 40 muertes por el bombardeo de este fin de semana, claro que me duelen tanto como los más de 400 muertos estudiantiles por las marchas y a las manos del gobierno, porque me duelen los más de 36.000 torturados y más de 18.000 presos políticos, porque todo eso me duele. Nosotros no sabemos cuál es nuestro futuro y nos encantaría que fuese con Urrutia montada ahí en la Carlota, rodeado de guacamayas, llamando a elecciones para que gane María Corina. Me encantaría. Pero Venezuela es un país que está absolutamente tomado por la desgracia y por la violencia. Yo no sé cuál es nuestro futuro, pero conozco muy bien nuestro pasado. Así que la próxima vez que te vayas a sentar en tu sofá y le vayas a mandar un mensaje a un venezolano diciéndole cipayo, vende patria, vuélvete a tu país, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. No porque yo quiera que pienses diferente, porque no lo necesitamos, porque Venezuela ni es Afganistán, ni es Panamá, no es ninguno. Venezuela es Venezuela. Y no te pido que lo entiendas, te pido que nos respetes y que nos regalen 3 días, pana, para que el venezolano pueda ir para el obelisco y bailar y festejar. Porque no fuimos todos los que fuimos, porque hay unos que estamos angustiados, porque sabemos que Delcy Rodríguez está ahí todavía y porque estos desgraciados siguen en el poder todavía. Pero esta gente que tiene 10 años sin ver a su mamá, que vaya y baile tambor, que vaya y sienta justicia un ratico por todo lo que le robaron. No nos quiten también eso, no nos contaminen la alegría de sentir que se hace un poquito de justicia.